Muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios, donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya con la cual nos va a adornar nuestro Rey en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 193, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 65. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 65. Libro de Lucas, Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22, dice así: En aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Quién es el único que conoce al Hijo de Dios? Vuelvo y repito, ¿quién es el único que conoce al Hijo de Dios? Solo el Padre. Lo acabamos de leer. Solo el Padre. Nadie más ni le conoce ni le conoció. Solo el Padre. Y claro, ¿quién más sino Él para conocer a su Hijo? Él es el único que sabe, entiende y comprende que su Hijo es su sabiduría, el Verbo, la palabra, el misterio oculto, el evangelio eterno, el pan de vida. Y todo esto es igual a que su Hijo es su Espíritu. Su Hijo es su Espíritu. Y es el Espíritu de nuestro Rey, la promesa para sus niños, para sus pequeños. Y era lo que nuestro Rey revelaría, daría a comer, pondría en sus niños, porque era promesa para ellos. Acuérdate, libro del profeta Ezequiel, Ezequiel capítulo 37, verso 14. ¿Qué dice Ezequiel 37, 14? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. ¿Qué dice? Y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis. Su Hijo es su espíritu. Y es promesa para sus niños, que son el valle de los huesos secos. Y ese espíritu es la esperanza de gloria para ellos.
porque para ellos es. Vamos a mirar. Carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 1, versículos 26 y 27. Mira lo que dice. El misterio que había estado oculto, su Hijo, desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. El misterio que había estado oculto, su Hijo, y que iba a ser manifestado a sus santos, a sus niños, a sus pequeños. Y ellos estarían en el tiempo del fin entre los gentiles, y Dios mismo se los revelaría y lo pondría en ellos. Ese misterio, ese espíritu a su Hijo, pondría ese espíritu en sus niños, y con un propósito. ¿Y sabes cuál es ese propósito? De que dieran fruto. De que dieran fruto. Porque ese espíritu puesto en esos niños los convertiría a ellos en árboles de vida. Ese espíritu que es el árbol de la vida puesto en ellos los convertiría a ellos en árboles de la vida. Y darían fruto. Y fruto bueno. Fruto bueno. Porque hasta el día de hoy, o más bien hasta que no llegara el Padre trayendo consigo a su Hijo, trayendo ese espíritu, hasta que no llegara Él, hemos vivido en una selva llena de árboles malos, que han dado como fruto malo, fruto que es veneno, fruto que causa la muerte. Hasta que no llegara el Padre con su Hijo, hemos vivido en esa selva llamada Adán y su reino. Pero cuando llegara el Padre, trayendo consigo a su Hijo, lo pondría en sus niños, en sus pequeños, y ellos se convertirían en árboles de vida que darían fruto. Y allí serían separados, apartados de esa selva llena de árboles malos y venenosos, que dan como fruto veneno. Serían separados. Pero eso se tomaría lugar cuando llegara el Padre, cuando apareciera el Padre, cuando se manifestara el Padre, cuando se levantara el Padre. Allí tomaría lugar todo esto. Y sabes, viene una pregunta. ¿Y cómo podremos saber o identificar o conocer quién es árbol bueno con buenos frutos y quién es árbol malo con malos frutos? Esa pregunta está ahí y cualquiera la puede hacer. Pero en el tiempo del fin, eso sería revelado, se entendería y se comprendería. Antes no. ¿Y cómo nos daríamos cuenta de ello? Escrito está: por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Y sabes,
¿Qué marca la diferencia? El espíritu de nuestro Rey. Porque en el tiempo del fin, Él lo pondría en 144,000. Y ahí está la diferencia. Y después de ellos, o aparte de ellos, todo lo demás son árboles malos, con frutos malos y venenosos que causan muerte. No son sino muerte. Mira que es cierto, por sus frutos los conoceréis. Libro de Mateo, Mateo capítulo 7, versículos 16 al 20, dice así: por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Si ves, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos? ¿O higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da frutos buenos. Da buenos frutos. Pero el árbol malo da frutos malos. Es lo correcto. Eso es lo correcto. Porque no puede el buen árbol dar malos frutos. El buen árbol no puede dar malos frutos. Como el árbol malo dar frutos buenos. Eso no se puede. Eso es ilógico. Eso es ilógico. No se puede. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. ¿Sí está viendo? Por sus frutos los conoceréis. Y en el tiempo del fin, el Padre aparecería, pondría su espíritu en sus niños para separar, y haría de ellos árboles buenos, con buenos frutos, para separarlos de los árboles malos, con frutos malos. Como también está escrito, que es igual a separar las ovejas de los cabritos. Es igual. Y todo tomaría lugar en el tiempo del fin, cuando apareciera el Padre trayendo ese espíritu a su Hijo. Trayendo a su Hijo. Ahora bien, viene una pregunta, y esa pregunta es muy correcta de hacer. ¿Y cómo me doy cuenta que el árbol es malo? Está escrito: por sus frutos. Y cuando hablamos de árboles malos, esos árboles malos tienen una cabeza representante, que es el primer Adán, el viejo hombre. Y es el que ha morado y mora en este mundo. Desde Adán hasta este día es el que mora en el corazón de los hijos de los hombres. Es el que mora allí. ¿Y cómo me doy cuenta que esos árboles son malos? Por sus frutos. ¿Y qué frutos malos dan esos árboles?
¿Cómo los identifico? Ya mismo te los identifico. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21. Mira lo que dice. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, mira los frutos, fornicación, mira, ¿y qué frutos? Y bien malos, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, porque son muchas más, y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán el reino de Dios? Porque son árboles malos. Y como árboles malos no pueden dar fruto bueno. No pueden dar fruto bueno. ¿Y cómo van a heredar así? No son llamados a heredar, son árboles malos con frutos malos. Y mira qué frutos, todos malos y muchos más, y venenosos, que traen como resultado la muerte. La muerte. Y sabes, a mí me causa mucha risa, porque todo el reino de los hijos de los hombres, el monstruo religioso, produciendo estos frutos, y se atreven con su boca a decir que están completos, perfectos, sin mancha, sin arruga, sin pecado, sin ley, sin condenación y sin diablo. Y produciendo ellos estos frutos. Árboles malos produciendo malos frutos y diciendo que son árboles buenos, cuando sus frutos muestran lo contrario. Muestran que son árboles malos y que el que mora en ellos es su padre el diablo, su padre Adán. Así puedes identificar. Y así también estaban sus hijos. Y así también han estado sus hijos. Pero sabes que cuando él apareciera, trayendo consigo a su hijo, sacaría de allí a esos 144,000. Los limpiaría, los lavaría, los purificaría. Pondría su espíritu en ellos para convertirlos en árboles buenos, dando buenos frutos. Y todo lo demás, aparte de ellos, árboles malos. ¿Sí ves? ¿Cómo conocemos un árbol malo? Por sus frutos. Por sus frutos los conoceréis. Ahora, ¿y cómo conozco a un árbol bueno? Por lo mismo, por sus frutos. Y mira los frutos de un árbol bueno. Ya mismo te los identifico. Ahí mismo, Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Mira lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre,
templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Sí ves? Esos son los frutos de un árbol bueno. Esos son los frutos. Y sabes, me gusta cómo empieza, dice, mas el fruto del Espíritu es. ¿Sabes qué significa eso? Mas el fruto de lo que el Padre pondría en sus niños, en sus pequeños, en sus 144,000 es. Mas el fruto del Espíritu, mas el fruto de su Hijo, mas el fruto de la sabiduría puesta en ellos, mas el fruto del Evangelio eterno puesto en ellos, mas el fruto del Verbo puesto en ellos. Porque su Hijo, el cual es su Espíritu, no es carne. No es carne. Acuérdate que el Rey en su primera venida como el Hijo de Dios dijo lo siguiente. Hagamos memoria, Juan 6:63. La carne para nada aprovecha, como diciendo, ni siquiera mi carne. Porque yo no soy la carne, es lo que está diciendo. Mas la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, ese sí soy yo, son espíritu y son vida. Ese soy yo, espíritu y vida. Ese sí soy yo. Su Hijo no es carne. Su Hijo es su espíritu. Mas el fruto de su espíritu en sus pequeños es amor. Mira qué fruto. Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Qué fruto tan hermoso. Esos sí son frutos de vida, no de muerte. Y frutos buenos. Y me gusta cómo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Como diciendo, contra esos árboles buenos no hay ley. ¿Qué significa no hay ley? Que no hay condenación. Porque la ley es la que condena. Y lo que está diciendo, contra esos árboles buenos que dan este fruto, no hay ley, no hay condenación. Es lo que está diciendo. Eso es igual a lo que vimos en el tema anterior en la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 1. De manera pues que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación hay para los árboles buenos. Porque estar en Cristo Jesús, esos son árboles buenos que dan buen fruto. Ninguna condenación hay para esos árboles buenos. Los que no andan conforme a la carne, conforme a esos árboles malos, sino conforme al Espíritu. Ninguna condenación. Claro, ¿cómo va a haber condenación para un árbol que da estos frutos? Y todo causado por el Padre poner su Espíritu en 144,000. Porque no es para nadie más. Es solo para 144,000. Ellos son los llamados a ser árboles buenos y dar buenos frutos. Aparte de ellos, perdona que me repita, aparte de ellos, todo lo demás son árboles malos, con malos frutos. Así declaro. Así declaro.
Y tienes que entender y comprender esto, mi amor. Porque esto no es de boca. Esto no es de boca. El Padre le revelaría a sus niños. Y te lo dije en el tema anterior. Y ellos no se sentarían solamente a escuchar y nada más. No, ellos escucharían a su Dios. Entenderían y comprenderían y darían fruto. Y darían fruto. Si no se da el fruto, entonces, como siempre te he dicho, serían palabras que se lleva el viento. Y ellos darían fruto, los 144,000. Esto no es de boca. Hagamos memoria por allá en la parábola del sembrador de Mateo 13. Y por allá en el verso 23 nos muestra el último terreno, que es el mejor, el buen terreno. Y dice que son aquellos que oyeron la palabra del reino, la entendieron, la comprendieron, la pusieron por obra y dio fruto en ellos, cual al 30, cual al 60, cual al 100 por uno. ¿Sí estás viendo? No es solamente oír, no es solamente hablar, es entender, comprender, que se haga vida y se dé fruto. Así de claro. Así de claro. Porque hay muchos que aparecerán diciendo: mira, yo no hago nada de lo que dice Gálatas 5, 19 al 21. Yo no hago ni practico nada de eso. Muchos van a aparecer en aquel día diciendo eso. Que ellos no hacían nada malo ni nada de ello. Y se la pasaban más bien todo el tiempo hablando, predicando del Señor. Eso van a decir. Pero aquí no se trata solo de hablar. Porque no es solo con hablar. No, yo no hago nada de eso y se van a lavar las manos. No se trata de decir que tú no haces. Porque no es solo el hacer. O no es que tú no hagas, es con solo pensarlo, ya lo hiciste. No es malo aquel que lo hace. Es malo aquel que lo pensó. Porque muchos creen que solo es malo el que lo hace. No, todos los demás también son malos igual. Porque aunque no lo hagan, lo piensan. Está en su mente, está en su corazón. Y delante del Rey no solamente es hacerlo, con solo pensarlo ya se hizo. Y muchos aparecerán hablando y diciendo que no hacen cosas malas. Y diciendo que se la pasaron fue hablando del Señor y haciendo cosas por el Señor. Y esto no se trata de hablar. Ya te probé que no se trata de hablar. Esto es hablando, oyendo, entendiendo, comprendiendo, haciéndose vida y dando fruto. Y para que eso tome lugar, me tienes que escuchar a mí. Porque solo yo traigo ese espíritu. Solo yo y nadie más. Y por mi boca sale ese espíritu. El que diga eso sin escucharme a mí, solo son palabras.
solo son palabras. Y esto no es de palabras. Mira que es cierto. Libro de Mateo. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Si está viendo, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y te traigo una noticia: es imposible hacer la voluntad del Padre si primero el mismo Padre no pone su espíritu a su Hijo en ti. Es imposible. Sin eso no se puede hacer la voluntad del Padre. Sin eso es imposible. Pero para 144,000 sería posible, porque el Padre pondría su espíritu en ti y tú sí harías la voluntad del Padre. Tú sí que lo harías. Pero aparte de ti, nadie puede hacer la voluntad del Padre. Nadie. Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todo eso en ellos son palabras. Palabras. Diciendo que no son malos, sino que son buenos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mira que me la pasé fue hablando de ti, no haciendo nada malo. Los malos son los que hacen. Lo de Gálatas 5, 19 al 21. Nosotros nos las pasamos fue hablando de ti. Qué pena contigo. No solamente son malos esos, porque hacen, sino todos estos que vendrán a Él diciendo que hicieron lo bueno. Eso es mentira. Porque aunque no hicieron de vista como los demás, su corazón estaba como todos los demás. Árboles malos dando malos frutos. Y Él en aquel día les declarará lo siguiente: y entonces les declararé: nunca os conocí. Apartaos de mí, árboles malos con frutos malos. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Hacedores de maldad. Apartaos de mí. Si está viendo que esto no es de palabras, esto no es de boca. Y hasta el día de hoy lo que hemos visto son palabras, boca. Y te voy a decir cuál es la clave y en dónde está la clave. En el corazón, no en la boca. En el corazón. Allí toma lugar el árbol bueno para dar buenos frutos. Es en el corazón. Mira que es cierto, porque todo el mundo con su boca
ha querido acercarse, pero nunca entendieron que era el corazón. Libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 29, versículo 13. Mira lo que dice. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Dice pues el Señor, porque este pueblo, y digo yo hoy, y este mundo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. Qué pena contigo, monstruo religioso. O más bien, tú me produces pena. Tú das pena, porque esto no es de boca. La clave es el corazón. ¿Sabes por qué el corazón? Porque allí era donde el Padre pondría su espíritu en los 144,000 para que ellos fueran árboles buenos, árboles de vida, que dieran frutos para vida. Frutos para vida. Y ese pueblo sí se va a acercar con su boca y con todo su ser, con todo su corazón. Porque ese pueblo oye, entiende, comprende, se hace vida en ellos y da fruto. Ese pueblo sí, su manada pequeña. Aparte de ellos, todo ha sido, como hasta el día de hoy, boca, 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 boca y boca. Y muchos dicen que son de la ley y le cumplen a la ley, que no pueden vivir sin la ley. Y otros dicen que no están bajo la ley, sino bajo la gracia, y que la gracia es su vida. Pero no se trata de decir, se trata de entender, comprender y que se haga vida y de fruto. Y no es de boca. Mira que es cierto. Carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Dice así. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Míralo ahí. Porque en Cristo Jesús ni la incircuncisión vale nada. ¿Sabes qué significa vale nada? Nada. Es menos que nada. Es menos que cero. Vale nada. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Un árbol bueno, con frutos buenos, con frutos de vida. Así de claro. Así de claro. Perdiste tu tiempo, monstruo religioso. Perdiste tu tiempo. Te llenaste de palabrería hasta el día de hoy y no has visto ni verás nada. Espero que esto esté siendo de mucho bien para ti,
porque vamos llegando al final, a la conclusión de este maravilloso tema. Y como conclusión, vamos a entender y a comprender que nada de esto tomaría lugar hasta que apareciera la voz que trae ese espíritu. Y esa separación no se haría hasta que apareciera la voz que trae ese espíritu. Y no estoy diciendo las voces, porque no es 2, ni 3, ni 4, ni muchas voces. Una sola voz. Y esa voz traería ese espíritu y lo pondría en sus pequeños para hacer de ellos árboles de vida con buenos frutos, para hacer de ellos cielos nuevos y tierra nueva. Y también te traigo otra noticia. Que el que no escuche esa voz y diga que es árbol bueno, con buenos frutos, se equivoca. Se equivoca. Es para aquel que escucha esa voz, entiende, comprende, se hace vida y da fruto. Es para aquel que escucha esa voz. Y la voz es la que hoy estás escuchando. Es la que hoy estás escuchando. Y tienes que poner mucho cuidado de no desecharla. Y es lo que vamos a ver como conclusión. Conclusión. Carta del apóstol Pablo a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 25 al 29, dice así. Mirad que no desechéis al que habla, no a los que hablan. Porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desecháremos al que amonesta desde los cielos, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido, diciendo, aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Mirad que no desechéis al que habla. ¿Sabes por qué? Porque el que habla es esa voz que viene a remover, a sacar todos esos cielos viejos y esa tierra vieja, a conmover todo eso, a sacar todo eso de allí, para crear cielos nuevos y tierra nueva. Por eso dice, verso 27, y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Todas esas obras, todos esos frutos que habían en los cielos viejos y en la tierra vieja, para que queden las inconmovibles. El fruto del Espíritu. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante a ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Monte Santo, Monte
amado. Esto no es de palabras. Esto es oyendo, entendiendo, comprendiendo, haciéndose vida y llevando y dando fruto. Así dice tu Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Espero en el Señor que haya sido de mucho bien para ti y te siga llevando de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote: Monte Santo, te amo para siempre.